Buenas tardes. Iniciamos este tercer periodo con la guía de aprendizaje número 8 para el área de humanidades. Para el caso de inglés debes leer atentamente la actividad a realizar por el estudiante y los criterios de evaluación. Encontrarás aquí la explicación del tema. En esta guía encontrarás dos temas principales. El primero se refiere a los pronombres personales. Encuentras unos cuadros, tanto en inglés como en castellano. Yo, tú, él, si no es él, es ella. Y aquí tenemos otro pronombre personal en inglés, es it. Quiere decir eso. Y ese it se refiere a él o a ella, pero cuando no es una persona, cuando no es un ser humano, se puede referir a un libro, a una cosa, a un lugar. Y completamos los pronombres personales con los pronombres plurales, ustedes, nosotros, ellos. Estos pronombres los debes aprender de memoria. Tienes que tenerlos claros porque de aquí en adelante los vas a usar para construir oraciones. Y para poder construir oraciones con estos pronombres personales, vamos a ver el verbo to be. El verbo to be significa verbo ser, pero también significa el verbo estar. Debes estudiar detenidamente este cuadro que se te presenta en forma afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be. Ejemplo, I am. I am significa yo soy, pero también significa yo estoy. ¿Cómo niego ese I am? Lo niego utilizando la palabra not. I am not. Si en afirmativo decía yo soy o yo estoy, pues en negativo dice yo no soy o yo no estoy. Para la forma interrogativa del verbo to be, pasamos el verbo to be adelante. Am I? Am I? Y construimos una oración en forma interrogativa. Aquí encuentras unos ejemplos que te dan claridad cuando usamos el verbo to be como ser o como verbo estar. Este verbo lo debes estudiar casi que de memoria, porque con él vas a entender mucho más los temas que vienen después. Después de haber estudiado muy detenidamente los pronombres personales y el verbo to be en sus tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa, pasamos a la página número 2. En la página número 2 tenemos las actividades de evaluación. En la actividad número 3 iniciamos con un ejemplo. Habíamos visto en el segundo periodo mucho vocabulario. Este vocabulario te va a servir para empezar a construir frases. A farmer. A farmer es un granjero. Debajo de cada palabra debes escribir qué pronombre personal le corresponde al dibujo que te están mostrando, a la palabra que te están mostrando. A farmer, como es un granjero, en tu cabeza lo relacionas. A es él. He. Entonces vas a relacionar la palabra, el dibujo y debajo escribes el pronombre personal correspondiente para cada uno. En esta parte dice reemplaza los nombres por los pronombres. Es lo mismo, aquí dice Mary. Debes relacionar. Ay, Mary. Ah, Mary es ella. ¿Cómo se escribe ella en inglés? She. Entonces vas a relacionar lo que te dan y describes sobre la línea el pronombre personal
que sería correspondiente para lo que te están dando. My sister and I, en el segundo punto. Mi hermana y yo. Mi hermana y yo, ¿quiénes somos según los pronombres personales? Yo, tú, él, mi hermana y yo, ¿quiénes somos? Eso es lo que debes hacer en este punto. Para el ejercicio número 4, tienes que escribir la forma afirmativa del verbo to be. Por eso te digo que debes estudiar muy conscientemente el verbo to be. Buscas en el cuadro de la página anterior el verbo to be para she. Completa sobre la línea con el verbo to be según el cuadro. My cat, mi gato. Te dije que para animal o cosa o lugar en singular, él o ella en singular, porque ahí dice mi gato, ahí no dice mis gatos. Eso corresponde a it, my cat, es él, aunque es un animal, ¿qué verbo to be le correspondería? Y así sucesivamente llenas con el verbo to be adecuado, de acuerdo a la tabla de la página anterior. Entonces llenas de la A a la L. En el ejercicio número 5 debes completar sobre la línea también con el verbo to be, pero de forma negativa. Bella is not my sister. She. Para she, ¿qué verbo to be le corresponde? Miras la parte negativa del cuadro de la página anterior. Eso lo debes ir aprendiendo casi de memoria para que puedas ir resolviendo los ejercicios de la A la L. Es decir, que el ejercicio 4 lo completas con el verbo to be en afirmativo y el ejercicio 5 lo completas con el verbo to be en negativo. Pasamos al ejercicio número 6 y dice, completa los espacios con el verbo to be correspondiente. Esto es un texto pequeño. Tienes que ir leyendo y sobre la línea, de acuerdo al pronombre personal o al nombre al que se refiere la oración que vas a llenar, le colocas el verbo to be correspondiente. Por eso tienes que relacionar y estudiar muy bien los pronombres personales y el cuadro del verbo to be que está en la página anterior. Esta guía debe ser enviada a más tardar el día viernes 17 de julio. Muchas gracias.